Hola y bienvenidos a esta nueva cápsula de iWon. En la cápsula de hoy vamos a ver un par de funciones de mantenimiento de los equipos. Estas funciones las vamos a realizar con la herramienta de Buddy. Voy a ir conectando el PC a los equipos, voy a ir encendiendo los equipos y mientras tanto os voy a dejar con un nuevo iWon consejo de ciberseguridad que está muy relacionado con la cápsula de hoy. Hola, en el iWon consejo de ciberseguridad de hoy os recomiendo dos cosas. Primero, realizar siempre una copia de seguridad de vuestros proyectos, programas de PLCs o HMIs y por supuesto de vuestros iWons. En segundo lugar, os recomiendo siempre tener actualizados a su última versión los sistemas operativos o los firmwares de vuestros dispositivos, para aseguraros de que tenéis disponibles todas las funcionalidades de dichos dispositivos y que estos están protegidos con los últimos parches de seguridad proporcionados por el fabricante. Bien, ya lo tengo todo montado y vamos a empezar viendo cómo realizamos la copia de seguridad de la configuración de uno de nuestros iWons. Empezaremos abriendo la herramienta de Buddy, donde podemos ver una lista de los dispositivos al alcance de nuestro PC. Recordar que Buddy solo detectará los iWons que están conectados por la LAN. Seleccionaremos el iWon del cual queremos hacer la copia de seguridad y le daremos al botón de la derecha. En el menú desplegable que nos aparece, seleccionaremos la opción Backup Restore. En esta primera ventana del asistente de realizar la copia de seguridad, podemos elegir entre realizar un backup o bien restaurar un backup previo. Cuando seleccionamos la opción de realizar un backup, vemos que tenemos una casilla para marcar Include Support Files. Esta opción solo la usaremos cuando necesitemos enviar un backup a soporte para poder detectar algún posible error o alguna configuración o algún comportamiento no deseado de uno de nuestros equipos. Para hacer un backup que después queramos restaurar, usaremos la opción Backup sin incluir los archivos de soporte. Le damos al botón siguiente y en la siguiente ventana nos aparece la identificación del iWon. Podemos corroborar con el número de serie, que es el equipo del que queremos hacer la copia, y tendremos que colocar el nombre de usuario y la contraseña. En la siguiente ventana nos permite seleccionar dónde vamos a guardar el backup generado. Le damos el botón de los tres puntitos y seleccionamos la carpeta donde queremos dejar el resultado. En este caso seleccionaré el escritorio. Podemos también cambiarle el nombre al archivo resultante. Una vez que en la casilla correspondiente aparece la ruta y el nombre del archivo, le damos a siguiente y vemos cómo se realiza el proceso de generar el backup. Una vez que nos aparece el resultado de que el backup ha acabado satisfactoriamente, podemos finalizar el proceso. Y ya que estamos, vamos a ver cómo restauramos un backup. Vamos a elegir este mismo backup que acabamos de generar. De la misma manera que hemos generado antes, botón de la derecha sobre el iWon en concreto, volvemos a la opción Backup Restore y en este caso seleccionaremos la opción de Restore. De la misma manera que antes, tenemos la ventana de identificación de nuestro equipo por el número de serie y nombre de usuario y contraseña del equipo para poder subirle el backup. En la ventana de siguiente lo que haremos es seleccionar el backup generado. Este es el que acabamos de generar hace un momento. Y con el botón de siguiente lo que hacemos es importar el nuevo backup. Este proceso puede tardar un poquito más que el anterior. Hay que restaurar el backup y además tenemos que esperar que el iWon reinicie. Vale. Ya hemos visto cómo ha acabado de restaurar un backup generado. Recordar, solo podemos restaurar los backups generados sin archivos de soporte. Y vamos a acabar la cápsula de hoy viendo cómo actualizamos el firmware de uno de nuestros equipos. Vamos a seguir con la herramienta de Buddy. Como podéis ver, en la herramienta de Buddy nos aparece la versión de firmware que tenemos en nuestros equipos. Aquí tengo dos equipos actualizados, pero uno tiene una versión de firmware un poquito más antigua. Vamos a actualizarla. Seleccionaremos, igual que al hacer el backup, botón de la derecha sobre el iWon en cuestión y en este caso iremos a la opción de Update Firmware. En la primera ventana veremos la identificación del equipo, donde tendremos el número de serie para comprobar que este es realmente el equipo que queremos actualizar. Hay una casilla nueva, la casilla de Enable Pre-Release Firmwares. Un firmware pre-release es una versión beta, es una versión de demo. Está muy bien para ver, evaluar las novedades que pueda tener un firmware, pero no es recomendable ponerlo en entornos de producción. De esta manera quitaremos la opción de pre-release firmwares. Tenemos que poner, como siempre, el nombre de usuario y la contraseña de nuestro equipo. En la siguiente ventana nos va a decir cuál es la versión actual que tenemos en el firmware y a qué versión queremos pasar. En este caso vamos a pasar a la versión 14.5.
En este punto, si nosotros tenemos una versión de firmware muy antigua, en este caso estoy pasando de la 14.1 a la 14.5, pero si yo tuviera la 13, la 12, por ejemplo, antes de poder pasar a la 14.5 tendría que pasar de la 12 a la 13.0, de la 13.0 a la 14.0 y en ese momento ya podría pasar a la 14.5. En este caso paso de la 14.1 a la 14.5 de forma directa. Le damos a siguiente y empieza el proceso de actualización del firmware. Este proceso tardará unos segunditos y cuando acabe el equipo se tendrá que reiniciar. Perfecto, pues ya ha acabado el proceso de actualización del firmware. Como podemos ver, el firmware se ha actualizado de forma satisfactoria y el League One se ha reiniciado. Si volvemos al listado de firmwares del Evadi, vemos que la versión de firmware de nuestro equipo se ha actualizado correctamente a la versión 14.5. Es muy importante tener en cuenta que cuando se está haciendo una actualización de firmware y el equipo se está reiniciando, no tenemos que perder corriente de alimentación del equipo, ¿vale? Es lo más importante en el proceso de actualización del firmware. Bien, y esto ha sido todo por hoy. Espero que esta cápsula haya sido interesante y por supuesto no os perdáis las actualizaciones y las novedades que vamos colgando temporalmente en el canal. Muchas gracias.